Ahora es un verdadero honor contar con esta noche con la participación de una profesional que ha logrado consolidar una carrera de alto nivel en el periodismo nacional e internacional. Me refiero a la periodista Dayana Monroy. Periodista con destacada trayectoria en medios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como presentadora de noticias en Telemundo 48, tras su paso por Univisión 14, donde obtuvo 3 premios Emmy por Mejor Presentadora en Español, Cobertura de Última Hora y Mejor Reportaje sobre Negocios. En Ecuador fue parte del equipo de Teleamazonas y en España trabajó como productora para RTVE. También fue directora y presentadora del programa político Las Cosas Como Son, en RTP Radio. Inició su carrera en Telerama. Cuenta con 2 maestrías en producción de televisión y radio por la Universidad Complutense de Madrid y en comunicación estratégica. Su ponencia se titula Los medios de comunicación y su rol en la política latinoamericana, una temática de vital importancia en el contexto actual, donde el poder de la información y el manejo mediático tienen un papel central en los procesos democráticos. Periodista Monroy, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Veo que hay una casa llena, hay muchas personas, he estado observando. Gracias por eso y gracias también por adaptarse un poquito a mi tiempo, que acabo de salir corriendo del noticiero y luego tengo que irme a una cobertura, así que muchísimas gracias. Pero bueno, a lo que venimos. Quisiera que esto sea una conversación, quisiera que ustedes me hagan muchas preguntas, así que si tienen alguna duda, pues podemos ir. Yo sé que la van a dejar para el final, pero sería bueno que lo vayan anotando, porque sí quisiera dejar un tiempo para sus preguntas y sus inquietudes, que creo que es donde se forja estos eventos. La parte más valiosa es sin duda las preguntas que ustedes tengan por hacer para las personas que están del otro lado. Bueno, ya dijeron el título un poco de lo que voy a hablar el día de hoy, ¿no? El papel de los medios de comunicación en el ámbito político. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Quién controla el relato político? Yo siempre me lo he puesto a pensar como periodista, ¿no? ¿Quién lo controla? ¿Realmente lo controlan los medios de comunicación? ¿Lo controla la opinión pública? ¿Lo controlan los políticos? ¿Quién lo controla? Yo como periodista idealista me encantaría pensar que los medios de comunicación únicamente lo que hacen es replicar la información, pero la verdad es que sé que los medios de comunicación no solo traducen la información, sino que también tienen la posibilidad de distorsionarla, de construirla, de reconstruirla. Y es importante que nosotros como periodistas entendamos de ese valor primordial, y también como televidentes, ¿no? No sé cuántos de ustedes son periodistas, no sé cuántos de ustedes son economistas, pero como miembros de la sociedad tenemos que entender también que los medios de comunicación tienen ese poder para saber realmente contrastar la información también como consumidores de información, y eso es fundamental. Ya hablando dentro del ámbito de los políticos, ¿no? Yo siempre escucho a los políticos decir que si la política no se cuenta o no se traduce o no se dice, pues simplemente no existe. Lo que no se comunica no existe. Lo que no se comunica simplemente no se hizo. Muchos comunicadores políticos, yo no soy comunicadora política y me encanta hacer esa distinción, muchos comunicadores políticos dicen eso, ¿no? Y siempre hablan al respecto. Y yo también quisiera dejar eso como parte del debate luego, ¿no? Que vamos a tener nosotros a continuación. Y también quisiera hablar un poco sobre la política como espectáculo, ¿no? Sobre quién es el actor político. ¿Por qué traigo esto sobre la mesa ahora? Porque tenemos muchos showmans como políticos en este momento, y no lo estoy usando esto como una mala palabra, lo estoy usando como una palabra como una descripción nada más de quienes tenemos como líderes en algunos países, ¿no? Por ejemplo, el presidente Donald Trump, claramente, el presidente Nayib Bukele, claramente. O sea, son personas que con su personalidad se convierten en noticia. Algo que quizás antes, cuando no teníamos este manejo, esta inmediatez de las redes sociales, pues no podíamos observar la personalidad tajante de cada una de las personas. Hoy lo podemos hacer. Por ejemplo, el presidente de Rusia también, el primer ministro israelí también. O sea, podríamos mencionar a muchos más. Cómo se convierten ellos también en la noticia, y cómo como periodista tienes que saber cómo manejar eso
también, ¿no? Y no desconocerlo, saber que es una realidad. Entonces los medios de comunicación se tienen que convertir precisamente en los vigilantes de la democracia, ¿no? De lo que está pasando, de lo que está observando, no en un objeto servil, que es lo que a veces ocurre, y hay que decirlo así, quien no hace comunicación con intención o con cuestionamiento se convierte simplemente en un relacionista público de la persona que tiene el poder, del político. Y nuestro trabajo como periodistas no es ese. Nuestro trabajo como periodistas es realmente velar por la verdad y velar por una realidad. Y de allí va nuevamente otro cuestionamiento que yo quería traerles a ustedes. Y es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Quién construye esa verdad? ¿Quién construye esa realidad? Hoy hay algo que se llama y que se conoce como la posverdad, ¿no? Esta verdad que realmente se transforma y se construye por información que nos van dando y que nos vamos construyendo, y de ahí llega el siguiente escalón, ¿no? Los gobernantes a veces quieren que hablemos de determinados temas y tienen una agenda para que todos hablemos de determinados temas. A veces se dice que los medios de comunicación también tienen una agenda para que hablemos de determinados temas. Entonces, ¿quién decide sobre lo que hablamos y sobre por qué hablamos sobre ese tema? Cuando hay algo muy peligroso cuando usualmente los políticos quieren que hablemos de un tema, es porque no se quiere que se miren otros temas. Puedo poner un ejemplo claro, ¿no? Puedo poner un ejemplo. Yo estoy trabajando en Estados Unidos. Nosotros tenemos todos los días información sobre migración dada por la Casa Blanca, todos los días. Todos los días los titulares están encabezados por ese tema. Y también hay encuestas que dicen, las últimas encuestas nada más realizadas por NBC, que dicen que en cuanto a la aprobación del presidente Donald Trump, dentro de todos los temas, la inmigración es donde sigue teniendo votos más positivos que el resto de temas. Pero no es el tema del que quieren que hablen la mayor cantidad de estadounidenses. La mayor cantidad de estadounidenses quieren que ya él comience a hablar sobre economía. Y ahí es cuando voy a la importancia de entender ese contexto y de entender que probablemente la agenda del gobierno está dirigida hacia un lado y la atención de los ciudadanos o lo que quieren los ciudadanos está dirigido hacia otro. Y ahí viene el papel de un periodista, ¿no? De no olvidarte de esos otros temas. Claro que los temas de migración van a ser primordiales. Yo soy periodista que hablo para la comunidad hispana, ¿no? Para migrantes, para latinos, para lo que esencialmente están deteniendo en este momento. Pero, y claro que voy a hablar sobre esos temas, pero también no tengo que dejar de mirar esos otros temas sobre los que las personas también quieren que hablen, que son economía, y hacer las preguntas incómodas respecto a economía. Entonces es importante entender ese poder que tenemos como medio de comunicación e entender también que los políticos a veces quieren marcar una agenda bastante distinta, ¿no? a lo que realmente se quisiera manejar. Y quisiera tocar también el tema de las redes sociales. Creo que es importante hablar no solamente de fake news, hablar del uso de la inteligencia artificial también, sino también hablar del rol del periodismo dentro de esa manipulación. Como periodistas siempre nos enseñan el qué, cómo, cuándo, dónde, desde el primer día del periodismo. Pero para mí es importante dos preguntas más. ¿Por qué y para qué? Con esas dos preguntas nosotros vamos a entender el contexto de lo que está pasando. ¿Por qué se está dando esa información? ¿Para qué se está dando esa información? Esas son las dos preguntas claves que nos ayudan realmente a comprender el contexto de lo que está pasando. En cualquier tema, hace unos segundos delante de mí estaba hablando el economista que he entrevistado muchísimas veces, y la verdad es que está hablando sobre temas económicos, pero incluso en temas económicos tenemos que preguntarnos el por qué y para qué. ¿Por qué se está debatiendo sobre este tema? ¿Para qué se está debatiendo sobre este tema? A veces incluso los gobiernos que saben muchísimo de comunicación, a veces incluso emiten información en redes sociales para ver cuál va a ser la reacción de la gente, la reacción del público, ¿no? Porque no solamente se está peleando, no sé, voy a poner un ejemplo, no solamente se está peleando por la aprobación de un proyecto de ley fiscal, por ejemplo, yéndome a la parte económica, sino también se está peleando por la aprobación pública. La aprobación pública es muy importante cuando se están debatiendo
todos estos temas en distintos escenarios. Y ahí es cuando entra también el medio de comunicación, ¿no? Porque es ese puente, ¿no? Es verdad, ahora están las redes sociales, pero también existe ese puente entre lo que dice el poder político y los ciudadanos, y somos los medios de comunicación quienes estamos en medio, o las redes sociales quienes también están cada vez más reduciendo ese espacio. Y ahí también, nuevamente, uno de los retos que estamos teniendo como periodistas hoy en día es, existe una hiperpolitización. No solamente en Ecuador, en este lado también, ¿no? Si no defiendes a uno, eres de otros. Si no estás de acuerdo con cierta información, pues estás del otro lado. Y es muy importante manejarlo cuando, por ejemplo, desde el poder se niega el calentamiento global. ¿Cómo como periodistas puedes caminar sobre una negación que no es científica? Entonces ahí inmediatamente te puedes poner del otro lado, ¿no? Y ser el enemigo del poder. Y es como algunos políticos han manejado a los medios de comunicación, no solamente en el caso de Estados Unidos, en su momento también se lo adjuntaba mucho al discurso del expresidente Rafael Correa, por ejemplo, que hablaba también de este cuarto poder y de la manipulación que podría existir, pero también desde el crear un enemigo en los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de lo que pasó. Y hoy estamos en ese momento también de hiperpolitización. No solamente en Estados Unidos, podría mencionarte Argentina, podría mencionar México también, podría mencionarte generalmente en toda la región, y no solo en la región, sino también en países europeos donde existe esa postura, y ahí está el gran desafío de los medios de comunicación, seguir haciendo comunicación y periodismo de una forma rigurosa, sin importar que te puedan alinear o desalinear a determinado grupo político, ¿no? Es importante también que el periodismo sea un periodismo democrático y libre, pero hoy caminamos con ese riesgo que incluso se puede observar en redes sociales, ¿no? Si ustedes ven algún tipo de información que publica Telemundo, Univisión o cualquier medio de comunicación, van a observar en los comentarios también de personas que son afines a determinado gobierno, cómo se critica no solamente, ni siquiera si es que existe alguna postura, solo la información, por el hecho de existir información. Ese es un gran riesgo que en este momento estamos atravesando, pero como lo decía, los medios de comunicación internacionales y los periodistas que están haciendo periodismo también a través de sus redes sociales, por ejemplo, continúan caminando pese a ese riesgo. Bueno, eso era lo que los quería compartir yo a ustedes. No sé si ustedes tienen alguna consulta para mí. Dejo abierto ahí el espacio para que conversemos. Muchísimas gracias, estimada periodista. Bueno, su intervención ha sido una verdadera cátedra sobre la responsabilidad ética y social del periodismo en América Latina, y nos reta a pensar no solo en el rol informativo, sino también en la construcción de ciudadanía desde la comunicación. Tenemos algunas preguntas por parte del público. En primer lugar, de estudiante Madeleine Toala, menciona: en un contexto latinoamericano donde los medios se enfrentan presiones políticas, económicas y narrativas polarizadas, ¿cómo se puede garantizar un periodismo independiente que no solo informe, sino también contribuye activamente a la transparencia democrática y a una ciudadanía más crítica y participativa? Sí. Bueno, yo creo que lo podría separar, ¿no? Está en las grandes cadenas de comunicación, ¿no? O sea, los grandes... Bueno, yo trabajo en NBC, Telemundo, y detrás está Universal, o sea, imagínense lo gigantesco que es. Entonces, claro, hay un medio de comunicación potente que podría sostener cierta amenaza, cierta crítica, cierta presión, ¿no? Porque es un corporativo gigante. Pero también, por otro lado, yo veo de forma muy positiva lo que están dejando hacer las redes sociales. Hoy hay muchos periodistas que periodistas o no periodistas, pero hay muchas personas que son periodistas y que están usando las redes sociales precisamente para democratizar la información. Y es muy valioso lo que se está haciendo. Yo a veces escucho a algunas personas decir, no, las redes sociales están destruyendo el periodismo. Sí, no, es una herramienta que podemos usar como periodistas también para tratar de acercar el periodismo a los ciudadanos. Al menos así yo lo veo, y por eso a mí me encantan las redes sociales y siempre soy muy participativa en redes sociales, porque creo que es una forma de hablarle a la gente directamente, ¿no? Sin ninguna barrera. Así que yo creo que estos espacios que se crean y que se forman, pues son positivos precisamente para lo que me estaban consultando, ¿no? Para el tratar de democratizar la información y para tratar de resistir a las distintas presiones, ¿no?
Muchas gracias. Asimismo, Christian Vinces nos menciona cómo usted logra ser objetiva e imparcial al momento de ejecutar y exponer la información a la ciudadanía. Bueno, ahí está, no sé, ha sido la forma en la que he tenido de hacer periodismo, ¿no? De olvidarme incluso de mis propias, que eso es un ejercicio que lo he hecho de siempre, ¿no? Olvidarme incluso de mis propios prejuicios. Todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideologías, todos tenemos distintas formas de ser, ¿no? Y respetar la historia del otro. Yo siempre intento hacer eso, ¿no? Respetar la historia del otro con temas tan minúsculos, y les voy a poner un ejemplo, como, no sé, ir a hacer un reportaje sobre los milagros de la Narcisita de Jesús, por ejemplo. Y concebirlo como una realidad, creer en la fe de las personas que me están hablando, y olvidarme de mis prejuicios y de cualquier tipo de religión a la que yo siga, ¿no? Ese ha sido un ejercicio que yo he hecho siempre para tratar de ser objetivo e imparcial. Ahora, hay temas donde yo creo que no se puede ser imparcial y completamente objetivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos hablando, yo trabajo para un medio de comunicación hispano, ¿no? Que va dirigido a la comunidad migrante, a la comunidad hispana. Es imposible que yo no sienta sensibilidad cuando veo a una persona que está siendo deportada y está siendo separada de su hijo. Yo no me puedo divorciar de eso. O sea, siendo migrante, siendo latina, viniendo de una familia de migrantes, es imposible, no te puedes separar de eso. Otro lugar donde en algún momento se cuestionó mi objetividad en Ecuador, cuando hice un reportaje sobre abuso sexual en una escuela, donde querían que incluya en el reportaje las declaraciones del acusado, del supuesto violador. Yo no puedo poner en el mismo rango a una persona acusada de violación con una víctima. O sea, ahí hay ciertos grises que nosotros como periodistas tenemos que manejar, ¿no? Obviamente no es solo mi criterio, es el criterio de todo un equipo que maneja este tipo de información, ¿no? Y lo que les decía antes, la objetividad o imparcialidad cuando se está hablando, por ejemplo, de que el calentamiento global no exista, así lo diga un presidente. O sea, ¿cuál debe ser tu postura? ¿Tienes que ser objetiva y tienes que manejar ambos discursos a la par, o tienes que ir a la fuente oficial, que son los científicos, para saber realmente cuál es el tipo de información que tiene valía, ¿no? Esas son las grandes discusiones que se generan también en las redacciones, y donde tenemos que tomar decisiones también sobre diferentes posturas. Muchas gracias. Asimismo, María Beatriz Peralta menciona, excelente su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Los medios de comunicación de Ecuador pertenecen a los grupos de poder. ¿Cómo lograr un periodismo imparcial? Bueno, es importante que nosotros y nuevamente se los digo así, ustedes sean periodistas o no, es importante que nosotros como consumidores de información sepamos a quién pertenece determinado medio, siempre. Sepamos a quién pertenece determinado medio, y en Europa, por ejemplo, hay muchísima información pública donde te dicen de quién recibe la publicidad ese medio, quién financia determinado medio, para que sepamos si es que existe relación entre lo que nos dejan de decir o nos dicen y los recursos que se están recibiendo, ¿no? Eso sí, eso es importante. Quería hacer esa acotación antes de responder la pregunta. Lo que yo siempre he tratado, o sea, la verdad es que la vida me ha puesto en un momento privilegiado como periodista, ¿no? Porque yo siempre he trabajado como en grandes medios de comunicación y no tengo ni idea quién es la persona que financia o quiénes son las personas que compran pauta, por ejemplo. Comprar pauta no es una mala palabra, se la ha hecho una mala palabra, pero comprar pauta es la forma en la que sobreviven los medios de comunicación. Ahora, pagar por información que se deje o que se transmita o que se distorsione, esa es la mala palabra. Entonces, claro, yo siempre he sido periodista chiquitita en un medio de comunicación gigantesco, entonces no me he enterado nunca quiénes son las personas que financian, y la verdad es que sí he tenido posturas donde he dicho, al menos en criterios, ¿no? Esa información, no estoy de acuerdo con esa información, o sí estoy de acuerdo con esa información, o yo no quiero hacer ese tema, o sí he tenido esas posturas, pero no he tenido una censura tajante frente a mi trabajo, porque siempre he tratado de llevar un periodismo firme y fuerte, ¿no? O sea, siempre responder, tampoco como una mala palabra, sino más bien como que la otra persona, el director, quien sea que esté a cargo, pues entienda que va a haber una discusión antes de que me digan qué decir o qué no decir. Siempre va a pasar eso. Entonces, bueno, yo la forma en la que lo he conseguido ha sido de esa manera, ¿no? Siempre ser frontal y siempre
haciéndome estas dos preguntas: ¿por qué y para qué se necesita la información que vamos a transmitir? Y el incluir en mis reportajes también el por qué y para qué se está tomando esa decisión, o determinado gobierno está tomando tal o cual decisión, ¿no? Es importante para contextualizar a los ciudadanos. Muchas gracias. Asimismo, la compañera Cristina Portocarrero nos menciona, en su experiencia internacional, ¿ha notado diferencias en la forma en que se aborda la política latinoamericana desde medios de comunicación de distintos países? Si hay una diferencia, yo te podría decir que la diferencia más grande en este momento con Ecuador que yo he sentido es la seguridad de los periodistas. O sea, aquí está la seguridad garantizada, ¿no? O sea, hay unos parámetros de seguridad muy, muy altos. Por ejemplo, yo vivo en San José, en Silicon Valley. Acá bastante cerca hay una ciudad que se llama Oakland, que es como la ciudad más peligrosa, donde nosotros como periodistas no podemos ir solos, tenemos que ir con guardia. Pero claro, yo lo comparo con Guayaquil y es como, o sea, no. Entonces, claro, hay como estándares de seguridad muy altos, ¿no? Para proteger la integridad de un periodista, para evitar que hayan robos. Entonces, ese tipo de cosas no ocurren porque ya hay parámetros muy bien establecidos. En algún momento, y les voy a contar una anécdota nada más, fui a hacer un reportaje aquí en San Francisco. Aquí esto está al lado. No sé si ustedes han visto las imágenes de las personas que consumen fentanilo. Es en esa ciudad, o sea, todas esas imágenes que se hacen viral, gran parte de esos videos que nosotros hemos visto de las personas que consumen fentanilo, que están agachados, así, ocurre ahí, en esa ciudad. Entonces yo fui a hacer un reportaje en esa ciudad. Con ellos, porque queda en el centro. O sea, eso no es un barrio para que ustedes tengan, no es que es un barrio que está periférico, no, está en el centro de la ciudad. Tú ves a esas personas ahí en el centro, al lado del municipio. Entonces yo fui a hacer un reportaje allí y claro, cuando el camarógrafo con el que andaba me dice, ten cuidado que están aquí las personas, y yo así como, o sea, y le digo a él, mi camarógrafo fuera de Colombia, yo le digo a mi camarógrafo, tú en Bogotá no pudieras estar caminando con el teléfono en media calle. Yo en Guayaquil tampoco, aquí sí puedo. O sea, claro, es peligroso, pero hay estándares distintos de peligrosidad que quizás nosotros en Latinoamérica hemos convivido con eso, ¿no? Entonces, claro, a mí no me alteraba en nada porque yo decía, pues que sea, no van a comparar, vengo de Guayaquil, o sea, no me van a comparar una cosa con la otra. Entonces, claro, te podría decir que para mí esa es una de las grandes diferencias del tema de la seguridad. Y lo pongo en lo micro y luego te lo puedo llevar a lo macro. Por ejemplo, yo en Ecuador ya no podía hacer periodismo, ya no podía hacer periodismo con temas judiciales, por ejemplo, muy fuertes, porque llegaban las amenazas, llegaban las advertencias, llegaban lo que ustedes también vieron. Entonces en lo micro y en lo macro, el tema principal es la garantía de la seguridad que tienes como periodista. De ahí en el manejo de la información, pues quizás un poco distinto, aunque bueno, en Ecuador ya comenzó a pasar eso, esta distancia que hay entre el periodista y el político. O sea, aquí también se sigue manejando un poquito eso, no es tan cercano, quizá como en su momento se llevaba en Ecuador. Bueno, esas son las diferencias que yo veo. De ahí el resto, la verdad, igual, la principal y la que abarca todo, pues seguridad. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Shirley Sánchez. Ella menciona, ¿cuáles considera usted que deberían ser las principales características de los prosumidores políticos responsables en un entorno mediático saturado por desinformación y polarización? ¿Te refieres a los políticos? Sí. Bueno, la verdad es que no sabría qué decirle o sea, ¿qué deberían hacer realmente los políticos? Bueno, que sus discursos, que lo que emitan, porque ellos también son líderes de opinión, que lo que se emita sea una realidad, que lo que se diga sea una realidad, que no sean discursos simplemente por captar votos. ¿Por qué? Porque muchos de esos discursos pueden estar envueltos en racismos, pueden generar odio, como lo que está pasando acá, pueden generar xenofobia también, como lo que ha pasado en Ecuador mucho también, o pueden estar incluso sobre información que no es
real, sobre información que no es científica, sobre información que no está basada en datos. Y esos políticos, pues lo único que crean es una opinión pública distorsionada realmente sobre lo que es la realidad, ¿no? O sea, a mí me gustaría que sean más responsables, que no se vale todo dentro de la intención de ganar votos. Realmente hay personas del otro lado que como te siguen, pues creen lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, no sé, en Ecuador, reduzcamos la edad por ejemplo, en Ecuador reduzcamos la edad en la que se va a penalizar a los menores de edad que cometen delitos. Hay ejemplos internacionales que reflejan si esto funciona o si esto no funciona. ¿Se toman esas decisiones basadas en los ejemplos internacionales o se toman estas decisiones porque muchos te aplauden cuando lo dices y porque captas más votos cuando lo dicen? Probablemente es la segunda opción. Entonces es importante que siempre estos discursos se construyan de realidades, pero es más fácil para captar votos, pues hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces yo lo que me gustaría es eso, ¿no? Porque a veces como periodistas nos dicen, no sé, el calentamiento global no existe. ¿Y quién lo dijo? ¿Una fuente oficial? Sí, el presidente, pero resulta que el presidente está diciendo una mentira. Entonces, claro, cuando lo captamos y cuando tomamos esa información de fuentes oficiales, realmente sería bueno que vengan trabajadas desde la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, ese es trabajo también que tenemos nosotros como periodistas, ¿no? Nos pueden dar información oficial que tenemos que contrastarla y también no me voy a quitar responsabilidad como periodista porque también tenemos ese otro trabajo que tenemos que asumir. Le agradecemos profundamente, estimada periodista Dayana, por su excelente intervención, que nos ha brindado una mirada crítica y experta sobre el papel que cumplen los medios de comunicación en la configuración de la opinión pública y en los escenarios políticos de América Latina. Estimada periodista, le invitamos a compartir unas palabras de despedida. No, yo la verdad es que solo decirles gracias, pedirles disculpas porque me encantaría quedarme un poco más de tiempo, pero me toca irme rápido. Me encantan estos espacios con estudiantes, me encanta el poder conversar y siempre digo que sí, porque para mí que estoy lejos es como una oportunidad de poder acercarme a ustedes, de poder seguir manteniendo esa relación con ustedes. Así que gracias por estos espacios, a ustedes también como universidad y bueno, nada, sigan disfrutando del Congreso.